noches, Shalom, Shanti, Namaste. Bienvenidos a Camino Amarillo, el programa de radio sobre espiritualidad, vida sana y conciencia. El lugar para hablar de las cosas que de verdad importan. Soy Mariana Estrada y les doy la bienvenida a este espacio. A lo largo de los siglos, la enseñanza auténtica de la Kabbalah fue borrada del cristianismo, derivando en la creación de la Iglesia Católica Romana, que perdió la conexión con la fuente auténtica de conocimiento verdadero que enseñó Yeshua o Jesús de Nazaret. Recuerda que Camino Amarillo es tuyo. Aporta y enriquécelo haciéndonos llegar tus comentarios a nuestra cuenta de Twitter @CaminoAmarillo7, en Facebook en Camino Amarillo o en nuestra página web caminoamarillo.net. Mario Sabán es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Antropología por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y doctor en Psicología por la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Es presidente de la Asociación Cultural Judía de España, Tarbut Sefarad. Es autor de numerosas obras, entre las que destacan El judaísmo de San Pablo, El sábado hebreo en el cristianismo, El judaísmo de Jesús, el Maseh Bereshit o misterio de la creación y la Kabbalah, la psicología del misticismo judío. Y bueno, pues tengo el gusto de volver a recibir en los micrófonos de Camino Amarillo a Mario Sabán. Mario, un gusto que estés desde Barcelona con nosotros. Te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo porque además estamos previos a la noche de Navidad, de Nochebuena y bueno, es un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias a todos. Siempre recuerdo a México, la verdad que cada vez que voy de viaje me atienden como un rey, así que muchísimas gracias a ti también por estar conmigo hoy. Pues gracias, Mario. Bueno, pues mira, lo que pasa es que tenemos en Camino Amarillo, desde que viniste aquella vez a hablar sobre la Kabbalah, este último libro tuyo, La psicología del misticismo judío, quedamos en que porque me interesa mucho el tema sobre estos orígenes cabalistas de Jesús y que efectivamente, como dije en la introducción, fueron borrados totalmente de la tradición cristiana. Entonces, tú eres un experto, ya mencioné que escribiste un libro que se llama El judaísmo de Jesús. Entonces, de entrada, me gustaría que me platicaras, ¿quién fue Jesús ya en sus años como maestro? Entiendo, mira, el tema es el siguiente, la Cábala es lo que nosotros llamamos la tradición oculta del judaísmo, y traducción oculta del judaísmo que decía la comprensión de la psicología del ser humano, de la necesidad del ser humano de crecer y crecer a nivel de conciencia, y también la comprensión cosmológica de la creación del universo, ¿no?, por parte del infinito. Por lo tanto, siendo Jesús un rabino excepcional, como lo llamo yo en las obras de investigación, y teniendo el nivel tanto más que intelectual, experiencial, ¿no?, que él tuvo, queda clarísimo la influencia de lo que era el inicio de la Kabbalah, porque en realidad para casi todos los investigadores entre el 2 y 1 antes de Cristo ya hay escritos de la Kabbalah. Fíjate que el primer antecedente, lo importante es destacar que el movimiento esenio, que aparece a mediados del siglo II antes de Cristo, que habitualmente se conoce como los judíos de Qumran, de las cuevas de Qumran, ellos en sus escritos ya tienen escritos de Kabbalah, y es clarísimo la conexión de Jesús con los esenios a través de muchísimas enseñanzas del propio Jesús. Es decir, te puedo dar, por ejemplo, una prueba de esto, ¿no? Ajá. Porque si se hablan sin pruebas, en realidad es como hablar en el aire. Claro, claro. Hay pruebas. A ver. Por ejemplo, una prueba. Jesús le pide al joven rico que si quiere ser perfecto, done 100% para los pobres. Eso es típicamente esenio. Los esenios pedían el 100% de lo que tenía la persona para entrar a la comunidad. Y eso la ley judía y después la Iglesia Católica no van por aquí, porque en realidad la ley judía, la ley de Moisés, pedía solamente el 10%, que es el diezmo de las ganancias, y lo mismo luego va a ser la Iglesia Católica. Ajá. Con lo cual, cuando está pidiendo, mira, si tú quieres ser perfecto, dona todo a los pobres y así vas a redimirte, esa exigencia radical que hace Jesús solamente la encontramos en el grupo esenio. Quiere decir que entre los esenios del Mar Muerto esa enseñanza conecta directamente a Jesús
con esa ideología. ¿Pudo haber estado Jesús entre los esenios? Es probable, pero no tenemos prueba. Okay. Es decir, no tenemos una prueba física por la cual Jesús estuvo ahí. Pero, cuidado, porque sí tenemos prueba física de que su primo, Juan el Bautista, bautizaba muy cercano a las cuevas de Qumran, a las cuevas de los esenios, con lo cual es posible que Juan el Bautista bautizando estuvo en la zona y estuvo bautizando, y los esenios se dedicaban a plantear que teológicamente la persona se salvaba por el bautismo, lo cual hace que Jesús haya estado en el ambiente de los primeros grupos que ya practicaban la Kabbalah, que ya practicaban esta ciencia oculta del judaísmo. Sí. Realmente tenía esta... Ahora, hay otra prueba más, que esto también es importante, porque cuando se habla, lo mejor es traer pruebas, porque si no la gente, esto es creer o no creer, pero cuando uno trae pruebas históricas o teológicas, por lo menos la persona realmente sabe de qué estamos hablando. Mira, hay una prueba fundamental de que el cristianismo antiguo y el cristianismo primitivo sabía de la Kabbalah, sabía de esta tradición oculta del judaísmo, y lo tienes claramente en el libro del Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Ajá. En el libro lo que pasa es que la gente, no sé por qué motivo, o porque no llega al Apocalipsis porque se aburre, o algo pasa. Se aburre, claro. No es un libro, sí, no es un libro que la gente lo lee, porque como está al final del Nuevo Testamento, parece que no se lee ese libro. Sí. Y luego, que es muy simbólico. Claro, esta obra. no se entiende Muy nada y simbólico. da miedo, ¿no? Porque no se entiende nada y da mucho miedo no entender nada. Pero Exacto. ¿por qué no se entiende esa obra? ¿Por qué no se entiende el simbolismo? Porque es cábala pura. Eso es cábala judía pura. Ok. El que quiera entender el Apocalipsis, Ajá. por ejemplo, en el Apocalipsis está todo el misterio del capítulo 1 de Ezequiel, que es la base de la Kabbalah, que es el misterio de la Merkabah, del carro de fuego. Okay. Los 4 animales de la representación del carro de fuego que se llevó el profeta Elías al cielo, y que además aparece en el primer capítulo de Ezequiel, está claramente explicado en Apocalipsis. Quiere decir que un cristiano que tome el libro del Nuevo Testamento, pero que no se quede en las parábolas de Jesús, que vaya directamente al final, que tome Apocalipsis, que lo profundice y lo estudie, y después vaya al capítulo 1 de Ezequiel, va a haber una conexión directa con la cábala hebrea, pero de manera total. Y hay investigaciones sobre esto muy serias del doctor Tomás García Huidobro, que él es el principal de los jesuitas en Moscú, donde doctor en teología por la Universidad de Granada, muy amigo personal, cuando viene a Barcelona nos encontramos y hablamos de estos temas. Él encuentra que el Evangelio, y hay escenificaciones litúrgicas antiguas de los viajes celestiales y místicos de los místicos judíos de aquella época. Quiere decir que el cristianismo primitivo, desde Jesús y esos siglos, después por supuesto la Iglesia, todos estos temas quedaron absolutamente ocultos, quedaron al margen, quedaron fuera, digamos, del estudio de la Iglesia, pero quedaron los escritos claros, con lo cual alguien quiere saber si Jesús fue saber de cada hebrea en el cristianismo, vaya al Apocalipsis y mire las conexiones que hay. Todo esto nos lleva a la conclusión de que la tradición esotérica judía era fundamental cuando el cristianismo nació. Y después, claro, cuando la Iglesia se hace institución, todos estos elementos podían dar lugar a pensamientos heréticos. Entonces había que borrarlos. ¿Y en qué sentido? Porque esa era la siguiente pregunta. ¿Por qué se saca toda estos orígenes de la Iglesia católica y de los primeros de la primera Iglesia cristiana? ¿En qué sentido podía ser herética? Mira, el tema es el siguiente. La primera dificultad que tiene este primer grupo cuando nace es la cercanía con el judaísmo. Lo que había que hacer, y hay investigaciones sobre esto, lo que primero que había que hacer es desligarse del grupo judío, si no, no podía formar una nueva religión. Ah, claro. Estaba tan cerca, estaba dentro del judaísmo este grupo. Es decir, Jesús era judío, sus apóstoles judíos, sus primeros discípulos, todos judíos. El cambio que hace la Iglesia a partir del siglo II, cuando los no judíos empiezan a entrar al cristianismo, es no podemos ser tan judíos, porque si no entonces no estamos creando una nueva religión. La preocupación de Roma en el siglo II fue, ¿esto es una nueva religión o esto es un grupo dentro del mundo judío? Claro. ¿Qué es esto?
Entonces, claro, ante esta pregunta, muy estudiada por varios investigadores, hay estudios sobre este tema, por ejemplo, el de Montserrat Torrens, una obra que recomiendo, La Sinagoga Cristiana, que se hizo una nueva edición de Editorial Trota. Esa es una obra que recomiendo mucho porque ahí se puede ver los cambios. También hay un investigador americano, Daniel Boyarín, que también Editorial Trota publicó otro libro que se llama Espacios Fronterizos, y su subtítulo es Judaísmo y Cristianismo en la Antigüedad Tardía. Tanto Daniel Boyarín como Montserrat Torrens en Sinagoga Cristiana y todos los investigadores del siglo I del cristianismo, les queda claro que el principal problema que tiene este grupo de judíos mesiánicos cuando los gentiles, los no judíos empiezan a ingresar al movimiento es: nosotros pertenecemos al pueblo judío, porque a ver, ¿un cristiano qué es? Vamos a hacer un análisis. Sí. Un cristiano es una persona que además de leer el Nuevo Testamento lee todo el Antiguo. Uh-huh. El Antiguo Testamento es toda la historia judía, toda la historia del pueblo de Israel. Cree en un Mesías que es judío, porque es Jesús. Cree en el Dios judío, porque cree en el Dios del pueblo de Israel. Y un cristiano en realidad tiene todo judío. Por todas partes, el canon es judío, lo que lee es judío, el Nuevo Testamento son autores judíos, el Mesías que cree es un Mesías judío, el Dios que cree es un Dios judío. ¿Cómo puede ser que un cristiano, creyendo en todos estos elementos judíos, sea un cristiano? Sí, exacto. Una persona que está fuera del mundo judío. Uh-huh. Bueno, esto fue la primera preocupación de la Iglesia en el siglo II. Tenemos que ver cómo dejamos el judaísmo y creamos una nueva religión para que romanos y griegos no crean que esto es judaísmo, dado que la problemática del siglo II era que como el pueblo judío se levantaba contra Roma para la independencia de Judea, quedaba claro que no se podía expandir el cristianismo si a un romano le decían que iba a entrar al mundo judío, porque un romano estaba en guerra en Judea. Por lo tanto, el cristianismo se ofrece como una religión monoteísta con todos los elementos judíos, pero desnacionalizada de Judea. Okay. El cristianismo no pretende la independencia de Judea. Por lo tanto, no pretende la independencia judía, le dicen al romano: usted puede ser monoteísta, tiene que creer en el Mesías, usted puede seguir todo el Antiguo Testamento, usted puede ser religiosamente judío, pero no nacionalmente judío, porque el problema que presentaba el pueblo judío y lo sigue presentando es esa unión entre nacionalidad y religión, que era una situación de la Edad Antigua, ¿ok? En consecuencia, el cristianismo está planteando una religión internacional, donde una persona podía tomar todos los elementos teológicos y religiosos judíos, pero al mismo tiempo no ser nacionalmente judío, y el romano puede continuar siendo romano. Okay. El cristianismo es fantástico en ese sentido, es una ideología fantástica, pero se le presenta el problema en el siglo II. El cristianismo dice: soy demasiado judío para presentarme ante el Imperio Romano. Okay. Y empieza a marcar diferencias. Por ejemplo, la diferencia es la fecha de la Pascua. En la fecha de la Pascua cristiana y la Pascua judía caían en la misma fecha porque seguían el calendario lunar. Claro. ¿Qué hace Roma en el siglo II? Impone el calendario solar, y entonces las dos Pascuas caen diferentes. Okay. Para dividir la feligresía. No sé si entiendes la estrategia. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y básicamente son razones políticas. Son razones políticas, así es. Las tres religiones monoteístas en Occidente son razones políticas. La primera, que es el judaísmo, la razón política es sacar un grupo de esclavos del dominio político del faraón. La segunda es un muerto político, porque Jesús era un Mesías que probablemente se podía llegar a levantar contra Roma. Okay. Y la tercera es la unificación de Arabia a través de Mahoma, que es otro hecho político. Nuestras tres religiones monoteístas surgen de tres hechos políticos. ¡Wow! ¡Qué cosa, eh! Pero bueno, Mario, nos vamos a ir muy rápido a un corte, pero vamos a regresar porque, bueno, está muy bueno este tema y me gustaría que habláramos, siendo todo esto entonces un movimiento con tintes básicamente y fundamentalmente políticos, ¿qué consecuencias espirituales a nivel de significados y de trascendencia espiritual tiene para una religión como el cristianismo haber quitado todo este fundamento tan importante del esoterismo judío? Pero lo respondemos regresando del corte.
Regresamos a Camino Amarillo y continuamos esta plática sobre Jesús Cabalista con Mario Sabán. Mario, y te decían cuando nos fuimos al corte hace unos minutos que me gustaría que platicáramos alrededor de las consecuencias espirituales, de la trascendencia de haber quitado todo este fundamento tan importante y que le da todo el sentido a una religión como es, por supuesto, la judía y la cristiana, quitarlo así nada más y dejarla como desnuda, ¿no? Sin piernas. Claro, mira, por ejemplo, lo que más afecta en forma directa a lo que tú estás diciendo es el tema de la simbología. Uh-huh. La simbología era realmente muy, muy importante. De hecho, la Iglesia Ortodoxa griega mantiene muchos símbolos y mucha liturgia. La gente cree que la liturgia es algo formal. No, en la edad antigua la liturgia conformaba muchos elementos simbólicos que a la gente de alguna manera los entendía en sus raíces. Okay. Por ejemplo, los colores. Los colores tienen que ver con el árbol de la vida, con las diferentes dimensiones, con las diferentes energías. Te voy a dar este ejemplo para que tú veas que cuando se produce la desconexión, ¿qué problema plantea? Okay. Hay en cada dimensión, como decimos en hebreo, en cada sefirá un tipo de color. Uh-huh. Quiere decir que cuando nosotros vemos colores, estamos viendo frecuencias de luz, estamos viviendo una vibración de energía. Uh-huh. Una vibración de energía que se oculta, porque esto está muy trabajado actualmente por una ciencia, en particular, que poca gente conoce y se está desarrollando, que se llama la sinestesia. Okay. La sinestesia es que sabemos hoy, científicamente, que una neurona opera de acuerdo al color, de acuerdo al sabor, y entonces un sabor lo puede asociar a un color, un número lo puede asociar a un color. La neurona decodifica todos los lenguajes en un mismo lenguaje. Es increíble lo que hacen a nivel neuronal. Y esa neurona, cuando ve un símbolo, lo está decodificando en todos los niveles. Por eso la simbología es muy potente, porque la simbología es un lenguaje que de alguna manera lo que activa son los arquetipos. Claro. Lo que sucede, por ejemplo, con el manto de la Virgen. ¿El manto de la Virgen de qué color es? Bueno, el de la Virgen de Guadalupe es azul. Sí, pero es que no es la de Guadalupe solamente. Ajá. Es azul en todo el mundo. Okay. Ahora, ¿tú crees que el azul del manto de la Virgen es que alguien se lo inventó? ¿Que alguien en algún momento de la historia dijo, bueno, es azul porque me gusta pintarlo? No, claro. No. Uh-huh. El manto de la Virgen es azul porque el color del carro de fuego de la Merkabá es azul y porque la energía correspondiente a la mente humana en el árbol de la vida, en el nivel de la dimensión de la vida, es azul. Okay. Hay una correspondencia energética entre la Eva primordial de la matriz del inicio del universo, que se corresponde en el árbol de la vida al universo de Briá, al universo de la creación, que es azul. Wow. Y que los cabalistas antiguos, los místicos judíos, pusieron azul. Y cuando el cristianismo tomó la figura de María como matriz universal en el arquetipo, le tuvo que poner el manto azul. Y el cristiano perdió esa simbología. Así es. El cristiano no tiene idea de que el azul del manto de la Virgen pertenece a la matriz de la creación del universo de los místicos judíos del siglo I. Bueno, y me parece importantísimo. Imagínate, entonces, a nivel de conciencia. Entonces, imagínate si habría una conciencia de comprensión de todos los colores y toda la simbología que se produce en una misa y que la gente directamente le ignora. ¿Pero por qué le ignora? Porque se cortó la tradición. Así es. Es decir, porque se cortaron las fuentes. Y esas cortes de fuentes es mejor que dejamos al pueblo en la ignorancia, claro, porque el pueblo no puede saber tanto. Porque cuando un pueblo sabe, se vuelve peligroso. Esto ya lo sabemos. Esto no lo tenemos que repetir. Claro. Entonces, solamente con el color azul, todo lo que te he explicado, con el manto de la Virgen. Imagínate si seguimos. Es decir, es una cosa, una atrás de la otra luego. No es que hay una cuestión única, simbólica. Es que toda la vida humana, toda la cosmovisión general de la mística es totalmente simbólica. Okay. Para los místicos, todo era un corpus symbolicum. Entonces, en el momento, por ejemplo, las letras hebreas que tienen una energía particular, claro, correspondiente a dimensiones en particular, porque es que Jesús hablaba en arameo, pero conocía el hebreo, leía el hebreo. Cuando ya se pasa del hebreo al griego y después del griego al latín, ya solamente esos dos niveles de traducción pierden absolutamente el original del texto. Okay.
Entonces, la pérdida del original del texto también podría causar problemas para la propia teología católica. La teología católica ve como peligrosa que el texto se sepa. Mira, te voy a dar un ejemplo Sí. de la peligrosidad de una comprensión del texto directo. Ujú. El texto de Isaías dice en hebreo, y el Mesías vendrá de una mujer alma, que quiere decir de una muchacha pura. Ok. ¿Cómo pasó ese texto al griego? Los griegos, cuando en Egipto tradujeron, los sabios judíos griegos tradujeron el texto, en griego no pusieron pura, pusieron, en vez de alma en hebreo, pusieron virgen. Ándale. Ujú. Nunca el texto del Original. nacimiento del Mesías original en hebreo dice virgen ahí. La virgen nunca fue virgen, la virgen fue pura, Ok. o sea, no virgen. Ok. Con lo cual, imagínate que se cae entero el dogma de la virginidad de María, porque no existe ese dogma. Claro. Existe el dogma de la pureza de María, Así es. porque el hebreo es alma. Si hubiera dicho virgen en hebreo, virgen es betulá Ok. en hebreo, pero no alma. Alma es pura. Es decir, María es pura, pura no es virgen. Ok. Son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente. Dice el texto muchacha pura. No dice muchacha virgen, el texto de la madre del Mesías. Y como se pasó al griego, bueno, mira, se pasó como virgen. Pero, A partir de ahí, entonces, claro, en volver a la originalidad del texto hebreo causaría una serie de problemas. Se desmontaría toda una estructura de 2000 años. Es como casi imposible hoy. no, Para bueno. la Iglesia Católica ese sacada de montaje. Es muy difícil porque tiene acostumbrado a miles de feligreses Ujú. por cuestiones políticas a otro tipo de ideas. Es realmente complicado entender lo que sería ir a la raíz. Eso sí, el que va a la raíz se da cuenta de cuál es la verdad. Así es. Esta es la realidad, ¿no? Y entonces, bueno, me llama la atención esto de cambiar pura por virgen, porque esto tiene que ver con este sistema patriarcal donde la virgen es la única que puede ser pura. Mira, no lo sé. Lo que sí sé es que en griego es virgen, pero Ok. que en el hebreo original no. Ok. Entonces, ahí ya tienes un problema grave. Otro problema grave, por ejemplo, el concepto de fe. Ajá. Imagínate, ¿de qué estamos hablando? Claro. El concepto de fe. Claro. Fe en hebreo es emuná. Emuná no quiere decir fe. Emuná quiere decir confianza. Ok. Y hay confianza en el acto. Ajá. Y fíjate lo que pasó después con el término fe. Fe y acto quedaron divididos en el texto griego. Ajá. Es decir, hay toda una discusión de cómo se une la fe y los actos, porque fe y actos en el griego pasaba a estar dividido. Ok. Por eso, en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, dice Santiago, demuéstrame tu fe sin los actos, que te demostraré yo mi fe con los actos. Ok. Porque ya la fe y los actos estaban divididos. Este es el famoso problema que plantea Lutero. El planteo de Lutero es, yo me salvo por la fe, no por los actos. Ok. Que plantea un problema a la Iglesia Católica que tenía una cercanía más hacia los actos. Todo el problema entre Lutero y la Iglesia Católica, en la dicotomía, en la dualidad entre fe y actos, es un problema también de la traducción del griego. ¡Inventado! Porque en el griego, es decir, otro problema, pero claro, la pregunta que nos hacemos es, estos son problemas no intencionales, porque en el fondo son problemas de la propia traducción del griego, Ok. porque el cristianismo nace en la cultura griega, por lo tanto, claro, pero Jesús y Pablo, y sobre todo Jesús, pensaban en hebreo. Entonces, entender a Jesús en el original se tendría que hacer el esfuerzo de volver a la letra hebrea, a ver Ok. qué estaba diciendo Jesús en el original, sin pasarlo al griego, porque el griego plantea muchos problemas de traducción. Hay en la traducción del texto al griego, si pierde el sentido original entonces, imagínate, la gente no sabe lo que dice el Apocalipsis, no sabe por qué el manto de la Virgen es azul, no sabe por qué Jesús pedía el 100% para los pobres. Claro, es que la gente la raíz no la conoce, Claro. porque si conociera la raíz, se pone en juego 2000 años de la estructura, Así 2000 es. años de toda la teología de los últimos 2000 años. Claro. Entonces te digo, todo esto es, pero lentamente, ya te digo, va surgiendo investigadores, hay publicaciones, se va hablando, se va debatiendo,
con la alfabetización mundial ya esto no se puede parar, es decir, es imposible. Uh-huh. Hay material, se va colgando material serio por internet, en PDF, tesis doctorales, se ve los problemas de traducción. Es decir, en este momento la gran alfabetización yo creo que al final va a terminar de destapar la olla de todas estas cuestiones que quedaron ocultas. Claro, y al final, bueno, si todos estos conceptos y símbolos cabalistas lo que intentan es despertar la conciencia al poder del ser humano como ser divino, pues imagínate lo que causaría eso o lo que causará, ¿no? Mira, siempre la mística tuvo este problema frente a la religión, y aquí es claro de que hay dos cosas. La religión es el poder. Okay. La religión está estructurada sobre el poder, uh-huh, y el místico está estructurado en una relación directa con Dios. A partir de este punto tenemos un problema. La religión impone la intermediación, sí, y te dice, tú llegas a Dios a través de la estructura. Y no te puedes saltar la estructura porque la estructura vive de esa intermediación. Sí. Y con directo con Dios, el místico le plantea a todo el poder religioso un problema grave porque se salta toda intermediación. A partir de ahí ya te digo todo. Todo lo que viene después presenta un problema para la religión porque yo me pongo en conexión directa con la divinidad. No necesito la estructura. El místico no necesita la estructura. El ser humano no necesita la estructura. Y la propia Torá, el propio texto bíblico, cuando dice que Abraham escuchó a Dios, Abraham no fue un clérigo, un rabino o un sacerdote musulmán para escuchar a Dios. Abraham escuchó a Dios directamente. Todo ser humano tiene conexión con la divinidad directamente. Por lo tanto, todo ser humano es un místico potencial. Claro. El problema son las estructuras religiosas que se pusieron como intermediarias por una cuestión de poder político. Uh-huh. Qué cosa. Y qué interesante. Mario, nos vamos a ir a un segundo corte y vamos a regresar y me gustaría que nos dijeras qué tan confiables, por ejemplo, son estos, pues los evangelios que se hacen también 200 años después de que vivió Jesús. Entonces, no sé qué tan cerca y qué también toda esa influencia de control de la iglesia y para establecer la nueva iglesia cristiana, qué tan podemos confiar en los evangelios, pero regresamos y vamos rapidísimo al corte. Bueno, pues regresamos a Camino Amarillo, vamos a nuestro tercer bloque y qué bárbaro, qué entrevista estamos teniendo hoy, qué regalo navideño nos está dando hoy Mario Sabán con toda esta explicación y desmenuzamiento de los orígenes de nuestra propia raíz cristiana. Mario, te decía, ¿qué tan confiables son los textos de los evangelios? ¿Cómo, o sea, podemos decir que lo que dijo Jesús, que dice ahí, es cierto? Mira, el tema es el siguiente. La verdad que gran parte de lo que está ahí sí es cierto porque coincide con muchísima cantidad de enseñanzas que provienen del judaísmo del siglo I. Es decir, gracias a los textos de los rollos de los muertos, podemos decir que sí. Ahora, el problema son algunos giros de la interpretación final, algunos giros de cómo se va utilizando ese texto. Es decir, un texto después entra en la interpretación y es ahí donde empiezan un poco los problemas. Es decir, sí es verdad que los investigadores han encontrado agregados al Nuevo Testamento. Es decir, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, Shlomo Pines, el gran investigador israelí en 1966, encontró un original del texto de Mateo en Estambul, donde ese texto no tenía los dos últimos versículos. Quiere decir que esos dos últimos versículos del texto de Mateo estaban agregados. La pregunta es, ¿por qué se agregaron los dos últimos versículos de Mateo? Uh-huh. Porque en los dos últimos versículos de Mateo dice
que Jesús dijo: id a bautizar a todas las gentes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Okay. Es curioso que Jesús conozca la Trinidad 3 siglos antes de que la Trinidad apareciera. Okay. Quiere decir que ahí alguien puso y metió mano, porque Jesús jamás creyó en ninguna Trinidad. La primera vez que se habla de Trinitas es con Tertuliano en el año 202, Wow. con lo cual era muy misterioso esos dos versículos. Claro. Luego, a un Jesús rabino que solamente predicaba a los judíos, decir: id a todos los pueblos a bautizar, se lo hace muy universal. Quiere decir que en esos 2 versículos, que no existían en el Códex original de San Mateo, la Iglesia primero impone la Trinidad y segundo hace un Jesús universal que va a todos los pueblos. Claro, pero esto es claramente contradictorio con el Jesús del propio San Mateo, que capítulos antes dice: ir solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Okay. Entonces, tú alucinas, dice: aquí tenemos no se entiende nada. Claro, exacto. la teología cristiana y trata de ver cómo va a ser equilibrio entre estos 2 versículos, pero en el fondo son irreconciliables. Está un judío rabino diciendo: solo ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y luego al final aparece un judío universal que dice: no, ahora vamos a todo el mundo, es decir, me arrepentimos. Sí. Y además que conoce la Trinidad, cosa curiosa, porque la Trinidad, hasta que se impuso en los concilios, luchó contra los arrianos, que los arrianos no querían imponer la Trinidad, hasta que en el 381, en el concilio de Constantinopla, aparece la Trinidad. No es de Nicea tampoco, porque en el concilio de Nicea, del 325, solamente se había divinizado al Padre y al Hijo, pero el Espíritu Santo no había aparecido. Okay. Recién aparece el Espíritu Santo en el 381. Quiere decir que es en el concilio de Constantinopla donde aparece la Trinidad, en el año 381. Misterio, últimos versículos de San Mateo, o aparece la Trinidad. Pero ¿quién agregó la Trinidad ahí si en el Códex original no había ninguna Trinidad? Claro. Así que la cuestión es la siguiente. Tenemos la posibilidad de agregado de la Trinidad y la posibilidad de agregado de que Jesús haya dicho que iba a bautizar a todos los pueblos. ¿Cómo nosotros sabemos que Jesús rechazaba la prédica a los no judíos cuando él predicaba? Muy simple. En el Nuevo Testamento no existe ninguna ciudad cercana que tenía población mayoritariamente gentil. Cuando hablamos de gentil para el público, explicamos que son los no judíos. Es como los griegos cuando llamaban a los bárbaros, que eran los no griegos, o los romanos que llamaban a los no romanos bárbaros también. Sí. El término gentil es un término del pueblo judío a los no judíos. Bueno, en aquella época había 2 ciudades mayoritariamente gentiles. Esto implicaba que los gentiles eran idólatras, es decir, que idolatraban a dioses. Jesús estaba a pocos kilómetros de ahí, pasaba al lado de estas ciudades, dentro. Okay. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento no existe Tiberíades. Tiberíades en la época de Jesús era una ciudad gentil, pagana, idólatra. Estaba al lado de Cafarnaúm, pero no, él predicaba en la sinagoga de Cafarnaúm, a pocos kilómetros de Tiberíades, pero Tiberíades no aparece en el Nuevo Testamento. Okay. Es curioso. Claro, porque no fue ahí. Porque no había judíos. Claro. ¿Por qué no iba a predicar a una ciudad donde no hubiera judíos? Luego, andaba por Galilea, andaba por toda Galilea. La capital de la Galilea romana era una ciudad griega, Seforis. Jamás aparece Seforis tampoco en el Nuevo Testamento. No. Porque Seforis era una ciudad pagana, también ahí no había judíos. Quiere decir que si tú haces un análisis del siglo I, la pregunta es, a ver, el Jesús universal que dice ir a predicar a todos los pueblos, este Jesús no aparece ni en Seforis ni en Tiberíades en toda su vida. Es claramente una contradicción. Sí, sí, por supuesto. Entonces, claro, cuando empiezas a ver este tipo de contradicciones, dices, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Exacto, que es verdad y que es mentira, ¿no? Siempre la idea era intentar cortar, ver cómo se podía, era ver cómo podía cortarse con la raíz. Siempre era el problema. Mira, es claro, hay una parábola de Jesús donde Jesús dice, no es lo impuro lo que entra por la boca, sino por lo que sale. De ahí que el cristianismo se basó en la interpretación de que ahora todo cristiano podía comer cualquier cosa y no las comidas impuras del pueblo judío. Sí. Bien.
Pero eso lo decretó el Eleuterio, un papa, en el año 175. Okay. Entonces, un cristiano que lee la interpretación que le da la Iglesia, que dice, bueno, Jesús lo que dijo ahí es que se puede comer cualquier comida, pues lo podría creer. Ahora, ¿alguien se imagina un rabino judío predicando en Galilea en el siglo I, solo auditorio judío, yendo por ahí diciendo que puedan comer chuletas de cerdo? No. Eso era imposible para el rabino judío. Claro. Jesús observó totalmente la comida, callar la comida pura. Okay. Y no solo sabemos que lo observó, sabemos que cuando Pablo fue a predicar el cristianismo en Roma, de que Jesús era el Mesías de Israel, en los últimos capítulos de la carta a los romanos, él dice que los gentiles no molesten a los judíos, que sigan no comiendo comidas impuras, y que los judíos no molesten a los gentiles, que sí comen comidas impuras. Okay. Que cada uno coma según el criterio que tenga. Okay. Si Pablo hubiera entendido de que Jesús, cuando dijo la parábola, de que las comidas ya no era impuro lo que se comía por la boca, y por lo tanto se podía comer cualquier cosa, ¿por qué Pablo no citó eso en Roma 20 o 25 años después, cuando le aparece el problema de qué comer? Le tenía que haber dicho a la comunidad judía de Roma, miren señores, coman lo que quieran, claro. Me enseñó que coman lo que quiera porque esa parábola dice que se coma lo que quiera. Ajá. No, Pablo sabía que Jesús no había interpretado esa parábola para que la gente coma lo que quiera. ¿Y entonces qué quiso decir Jesús con la parábola? Con la parábola lo que quiso decir Jesús es que la gente se preocupa por los alimentos, sino por lo que dice. Okay. No claro. por lo que sale por la boca. Okay. Si no, se preocupan de no comer cerdo, pero de repente rumorean, difaman, envían, celan. Entonces es lo que sale. Lo que quiso decir no es tirar abajo la alimentación impura. Okay. Es justamente que haya pureza en lo que se dice de palabra, en lo que sale por la boca. Claro. Pero eso no es en contraposición claro. A la comida impura. Y además, lo interesante es que cuando pone en la parábola del hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo dice en un momento, y comía las vainas de los cerdos, es decir, de lo que comían los cerdos. Así había querido el hijo pródigo en esa parábola a un nivel muy bajo. Sí. En un momento Jesús dice, bueno, ¿sabes qué hizo el hijo pródigo? Mató un cerdo y se lo comió. Que lo podía haber dicho perfectamente si él entendía que las comidas eran impuras. Okay. Lo que te quiero dar a entender, mira, esto está lleno de este tipo de cuestiones. Lo que te quiero dar a entender es la interpretación del siglo II en adelante. Para conformar una nueva religión, tenían que desjudaizar el texto, tenían que cambiar la interpretación para que la gente realmente no supiera cuánto judaísmo original en lo simbólico, en lo histórico, en lo teológico, en todos los niveles tenía ese grupo de judíos que hizo nacer al cristianismo. Todo eso tenía que mantenerse oculto. Okay, ahora, Mario, hablando del árbol de la vida, Jesús se dice que podría estar en digamos que representando Tiferet. ¿Es correcto? Mira, el tema es el siguiente, Tiferet es el amor. Por lo tanto, como Jesús fue el campeón de la prédica del amor, queda claro que sería Tiferet. Tiferet en el árbol de la vida corresponde al nivel del alma, que es el nivel de Ruach, que sería el espíritu de Dios, o el Yud Hei Vav Hei. En términos de ser hijo de Dios, como dice el Salmo, no solamente por su calidad mesiánica, sino porque predicó que todos somos hijos de Dios, probablemente está muy bien asociarlo a la Sefirá de Tiferet, porque queda claro que no era Geburá, es decir, que no era un rabino que podríamos decir muy severo, y que tampoco llegaba a los niveles extremos del Gesed, de la misericordia. Algunas parábolas lo podrían llevar a Gesed, que es la misericordia, porque, por ejemplo, el perdón de 70 veces 7, más que amor, sería algo demasiado misericordioso. Entonces, vemos algunas actitudes en Jesús demasiado misericordiosas hacia Gesed, pero también vemos un equilibrio en Geburá, en el árbol de la vida, porque cuando va contra las mesas de los campistas en el templo, se pone muy furioso y la vuelta a la mesa de los campistas. Con lo cual, también tiene actitudes en Geburá. Yo creo que de alguna forma Jesús trataba de mantener un equilibrio de acuerdo a cada situación que se le presentara. Todas las situaciones no eran las mismas e intentaba ese árbol de la vida que él conocía aplicarlo. Pero hay una prueba fundamental de la influencia de la Cábala en Jesús y todavía más potente.
que son los evangelios apócrifos. En los evangelios apócrifos, cuando la gente los lee, no se da cuenta de que hay algo muy importante, porque aparece Jesús muy indisciplinado, que José y María lo llevan a la escuela, él se escapa, pero lo más interesante de algunos de los apócrifos, no de todos, de algunos, es que en los apócrifos Gamaliel aparece como profesor de Jesús, que va a ser después el profesor de San Pablo, así que no sabemos si Gamaliel fue realmente profesor de Jesús, porque podríamos decir que algún apócrifo podría tener razón. Lo que pasa es que después al Hijo de Dios se le podía hacer aparecer un maestro. Se suponía que tenía todo el conocimiento divino directamente. Entonces, claro, no podía haber tenido maestro. ¿Cómo va a tener un maestro el que está en conexión con Dios directamente? Sí, claro. Con lo cual muchos de los apócrifos quedaron fuera por eso, solamente por el hecho de tener un maestro. Con lo cual en algunos apócrifos aparece Gamaliel, que es el profesor de San Pablo. Pero lo interesante es la queja de Gamaliel. La queja de Gamaliel es el niño vive las letras hebreas, su simbolismo, función y numerología. Este niño es demasiado inteligente y no puedo, es más, le dice Gamaliel a los padres, y yo tengo que aprender de él. Porque este niño ve la simbología de las letras hebreas y define, eso es típicamente de la Cábala. Sí. La Cábala, nosotros trabajamos con los 22 senderos que interconectan por las letras hebreas todo el árbol de la vida. Si Jesús de pequeño o de joven tenía un conocimiento del simbolismo de las letras hebreas, es que este niño prodigio sabía de Cábala desde muy joven. Y los apócrifos nos están dando información sobre ello. Así que une Apocalipsis, une los dichos de Jesús, es que todo que lleva a que la tradición oculta de la Cábala Jesús la conocía, por lo menos en sus inicios seguro. Es que no hay ninguna duda que la conocía profundamente. Así es. Y la vertió en sus enseñanzas. Lo que pasa que luego sus enseñanzas eran como muy profundas para la época. Yo creo que los fariseos se asustaron de que esas enseñanzas salgan hacia afuera, porque yo no sé si el pueblo las hubiera entendido. Y de hecho creo que cuando se construye la estructura de la iglesia, esas enseñanzas eran manipuladas sobre la teología. Es decir, al final el cristiano en la estructura de la iglesia, porque al final la cuestión es qué es conceptualmente un cristiano. ¿Alguien que sigue las enseñanzas de Jesús o alguien que cree que Jesús es Cristo? Y son dos cosas muy diferentes, porque alguien que cree que Jesús es Cristo o el Mesías puede no seguir sus enseñanzas. O alguien que sigue sus enseñanzas puede no creer que Cristo es el Mesías. Mira, claro. Yo como judío, cuando leí profundamente el Nuevo Testamento y lo investigué para mis obras de investigación, yo dije, yo comparto 100% todas las enseñanzas de este hombre. Es decir, totalmente, el 100%. Alguna podríamos debatir, pero es un tema de interpretación. Pero yo me siento absolutamente seguidor de las enseñanzas de Jesús. Pero el tema de la teología lo dejo de lado. Entonces, la cuestión es, pero no, y después la definición teológica es cristiano el que cree que él es el Mesías, hijo de Dios, Dios mismo. Bueno, eso es un tema teológico. ¿Es teológico? No es un tema basado en las enseñanzas o no. Mira, las enseñanzas de Jesús son pura Torah, es puro judaísmo. Vas a encontrar un rabino que sabe profundamente la Torah, que conoce profundamente la Torah, que le da una interpretación excepcional a la Torah, pero que de ninguna manera ni violó ni enfrentó jamás a la tradición judía. Sí la innovó, sí la engrandeció, sí la amplió, sí encontró su núcleo duro, pero ¿y eso? Eso lo hacía todo rabino. O lo intentaba hacer, por lo menos. Eso no lo dejaba fuera de la tradición judía. No, claro. Ahora, pero este tema de que tocas y que es muy importante, de que se le considera el Mesías para la tradición cristiana católica y que no se le considera así en la tradición judía. Esto, por ejemplo, ¿tiene importancia a nivel de simbología de la Kabbalah, el que él haya sido considerado el Mesías o no? Mira, el problema aparece en la definición, a mi modo de ver,
que plantea como Mesías Abraham Abulafia, el gran místico judío de la Edad Media, nacido en Zaragoza en 1240, que enseñó en Barcelona en 1270 y finalmente murió en el norte de Sicilia, cerca de la isla de Malta. Abraham Abulafia dijo algo que es muy claro y que yo creo que esto desenreda todo el problema. Okay. Y que nos aleja de la cuestión de si llegó o no el Mesías, de la teología, del debate judeocristiano con respecto a una figura mesiánica. Abraham Abulafia dijo: el Mesías está en vuestro interior. Claro. El Mesías está en el interior de cada uno. Ahora, cuando uno dice el Mesías está en el interior de cada uno, desactiva absolutamente el tema de que el Mesías sea alguien que me viene a salvar de fuera. Tanto sea Jesús, tanto sea cualquiera que el judaísmo crea que pueda venir. No solamente desactiva al tema de Jesús, pero cuidado que cuando estudias a Jesús en San Lucas, cuando le preguntan a Jesús, ¿dónde está el reino? Jesús, ¿qué es lo que contesta? El reino está dentro de vosotros. Claro. Entonces, cuidado, a ver, si yo leo a Jesús y a mí Jesús me dice que el reino está dentro mío, si yo escucho a Abraham Abulafia en la Edad Media que me dice el Mesías está dentro mío, ¿pero de qué estamos hablando? Volvemos otra vez a lo mismo. Estamos hablando de que nadie del exterior me viene a salvar. Jesús me está diciendo, ¿no se dan cuenta que el reino está dentro vuestro? Sí, así es. En San Lucas. ¿Y qué es el reino que está dentro vuestro? No es un Mesías del exterior que me va a salvar. Lo que Jesús está diciendo en San Lucas es que el reino lo tengo dentro. Sí. Yo me tengo que salvar yo mismo si tengo el reino. Lo tengo que activar yo. Bueno, es esto que estás diciendo, yo creo que es fundamental, que sería fundamental que lo entendiéramos, no solo cristianos ni judíos, todos, y eso vendría a cambiar totalmente el paradigma que hoy vivimos, y creo que se está cambiando ya hacia esa... Se está cambiando. Claro. Lo desde adentro. Es decir, hay que profundizar las fuentes para... Al final, Jesús dice, ¿sabes cómo vamos a saber cuándo llegó el reino? Cuando Dios al final de los tiempos corte la cizaña y el trigo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora empezó el trabajo. Tenemos que sacar la cizaña del trigo. Tenemos que dividirla. Tenemos que hacer ese trabajo. Ese es nuestro trabajo ahora. Y es un trabajo interno. Y el trigo interior. Claro. Ahí vuelve. Es la cizaña interior y el trigo interior. Muy fuerte todo. Pues Mario, con esto, me encanta que hayamos cerrado con esto. Es un gran cierre de entrevista, gran inicio de esta temporada navideña. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. De verdad, siempre me encanta platicar contigo por esta profundidad a la que llegas. Te deseo una muy feliz Navidad y Hanukkah. Gracias también. Y bueno, estaremos platicando próximamente porque es un deleite para mí escucharte y también para nuestro público. Te agradezco otra vez muchísimo. Por favor, un placer escucharte y un placer siempre estar invitado. Les envío un gran abrazo a todo el pueblo de México, al que quiero realmente muchísimo. Siempre me han recibido con muchísimo amor. Te agradezco, Mario. Al contrario, un placer muy grande, Mariana. Un beso. Un beso para ti. Adiós, feliz Navidad. Feliz Navidad. Pues muchas gracias a la producción de Camino Amarillo, a nuestro productor estrella Alfredo Vega, Bernardo Rodríguez en la asistencia de producción, Laura Meléndez en nuestras cápsulas temáticas, David Arroyo en los controles de radio y en el máster de televisión Elizabeth Gaspar, pero sobre todo ustedes, gracias por acompañarnos y recorrer con nosotros el camino durante todas estas semanas de este año que está a punto de finalizar. Pues no me queda más que recordarles que nos busquen en Facebook, en Camino Amarillo, en nuestra página de Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, @CaminoAmarillo7 y en nuestra página web caminoamarillo.net, donde se pueden suscribir, como siempre les recuerdo, al newsletter para que tengan en sus correos los mejores eventos, talleres y cursos para profundizar en su camino espiritual. Pues gracias de nueva cuenta. Nos escuchamos la semana que viene con un programa especial de fin de año y pues que pasen muy felices fiestas y muy feliz Navidad, y quédense con esto que nos dijo Mario Sabán, que el reino está dentro de cada uno de nosotros. Gracias.